¿Era la primera vez que las FARC hacía política con armas? ¿Era la primera vez que no hacían solamente pedagogía al interior de sus filas, sino que también hacían proselitismo político ante la población civil? Yo quiero mostrarles estas fotografías que ustedes van a ver a continuación. El programa La Noche las conoció en exclusivas. En ellas puede verse una campaña pedagógica que hizo las FARC el pasado 25 de enero entre Puerto Leguízamo y Puerto Guzmán, una zona de Bajo Putumayo. Aunque estas actividades aparentemente estaban permitidas por el gobierno, habitantes de la zona nos confirmaron, y con estas fotografías que ustedes están viendo pudimos corroborar que alias Joaquín Gómez y la guerrillera holandesa Tanja Nijmeijer, conocida con el alias de Alexandra, encabezaron unas actividades públicas en las cuales no solamente estaban presentes integrantes de las FARC, sino, como ustedes pueden ver en esas fotografías y en ese registro que aparece en pantalla, también estaban presentes personas de civil. De alguna manera esto da cuenta que no era la primera vez que las FARC realizaba proselitismo político con armas. En ese contexto, pues para muchos aquí en Colombia ha llamado la atención que el gobierno nacional no tuviera conocimiento de estas actividades. Senadora Paloma Valencia, ¿qué papel o qué responsabilidad le cabe a la Cruz Roja, que es la que finalmente tiene que garantizar estos protocolos, para que se estén dando hechos como este? Acabamos de mostrar unas fotografías en las cuales mostramos que en otro encuentro pedagógico de las FARC no solamente habían guerrilleros y no solamente estaban en un campamento, había presencia de personas de población civil. No, es vergonzoso. Mire, la actuación del Comité Internacional de la Cruz Roja va a merecer una carta muy dura por parte del Partido Centro Democrático para quejarse, porque no hace parte de las funciones del Comité Internacional de la Cruz Roja escoltar terroristas y presenciar como 200 hombres armados custodian una carrera política de unos terroristas. Yo no entiendo qué es lo que está pasando, porque yo me permito, Jefferson, recordarle a los televidentes el escándalo que hubo en Colombia y en el mundo, porque el helicóptero que utilizó el Ejército Nacional de Colombia para rescatar a los secuestrados en la Operación Jaque había tenido una Cruz Roja, y entonces se dijo que eso era un abuso, y resulta que los funcionarios de la Cruz Roja, con los emblemas de la Cruz Roja, salen a hacer política armada con el grupo terrorista FARC. Yo encuentro eso absolutamente inadmisible y anuncio una carta muy dura al Comité en Ginebra por parte del partido. Pero también, Jefferson, conviene decir lo siguiente: yo sí encuentro sumamente grave que el gobierno se haya hecho el de la vista gorda frente a los otros eventos de visitas de las FARC a varias regiones de Colombia, y que ahora diga que es que no tenían conocimiento, porque esto sí es un precedente grave para el famoso posconflicto. Si no pueden controlar a los cabecillas, a los más visibles, en qué están haciendo cuando los sueltan en Colombia, imagínese lo que nos espera cuando los 10.000 se desmovilicen. Y sobre todo, esto se da en un contexto, Jefferson, donde ya ha venido pasando, porque es que las FARC están en armas. Entonces no deberían poder hacer política. Yo denuncié el año pasado cómo les habían prestado la Cámara de Comercio en Florencia, Caquetá, para que desde Skype y desde La Habana ya empezaran a hablar con la comunidad y a hacer política. Denuncié que en varios municipios del Cauca, como Toribío y otros, se habían hecho reuniones con hombres armados que llevaban a la sociedad, les entregaban las famosas cartillas y les decían que tenían que aceptar a las FARC, porque si no, no iba a haber inversión social en esos municipios. Entonces esta campaña viene desde hace mucho tiempo y el país no ha querido verlo. Yo creo que el tema de Conejo pone de presente el gran conejo que nos está haciendo las FARC. Senador Antonio Navarro, ¿qué opina usted del papel entonces que ha jugado la Cruz Roja? Por un lado, la senadora Paloma Valencia asegura que el gobierno se ha hecho el de la vista gorda, porque no es la primera vez que sucede este proselitismo, no es la primera vez que las FARC hace política con armas, pero pues por el otro lado también está el papel de la Cruz Roja, que finalmente debería ser el garante para que eso no suceda, o por lo menos debería informar. Bueno, Jefferson, la verdad es que son tantos perros de las FARC que cuando te hicieron le han dado paso a estas diatribas en contra de todo el proceso de paz. Porque lo que sí es cierto y que no podemos negar aquí con un discurso,
Este proceso de negociación está avanzando, está cerca de la firma de un acuerdo de paz, y a los que no están de acuerdo con ese proceso de paz, pues les da esto la oportunidad de soltar una verdadera diatriba y un torrente de palabras en contra del proceso. La Cruz Roja está ayudando al proceso, está haciendo lo que el gobierno le pide, y yo vuelvo a repetir, si las FARC hubieran viajado a un campamento a hablar con sus guerrilleros, eso era bueno, porque era buscar, evitar que muchos de los guerrilleros, por falta de información, en un momento determinado que se firme el acuerdo de paz, se vayan a devolver a las armas. Eso es bueno, eso es necesario. La equivocación, el error, la arrebatada, lo inaceptable es que en vez de hacerlo en el campamento lo hayan hecho en un centro poblado. Pero eso lo que ha permitido, entre otras cosas, es abrir la oportunidad para unas verdaderas diatribas contra todo el proceso de paz, y eso es nuestro reto, en mi opinión. Senador Navarro, y el tema, por ejemplo, de la confianza que necesita este proceso de paz, por ejemplo, ¿qué pueden pensar los colombianos más adelante cuando se firme otro tipo de acuerdo? Si no cumplieron este, entre comillas, pequeño compromiso que han hecho con el gobierno de no hacer política con armas, ¿qué podría esperar la sociedad colombiana de otro tipo de acuerdos muchísimo más fuertes que se den más adelante, por ejemplo, en las zonas de concentración? Efectivamente, ese es uno de los temas en que las FARC es tonto como ellos solos. Necesitan generar confianza y los de generar lo contrario. Pero miren, una lección sobre las zonas de concentración. No pueden incluir núcleos poblados. Debe haber centros de zonas de concentración, pero no pueden incluir núcleos poblados. Sería un error total si el gobierno acepta que en zonas de concentración se incluyan núcleos poblados. Deben ser zonas rurales, donde se concentren las FARC y donde haya toda la verificación internacional, pero definitivamente no podrían incluir núcleos poblados. Senadora Paloma Valencia, ¿qué opina usted? ¿Cómo va a impactar esto el futuro de las negociaciones? Mire, yo lo primero que quiero decir es, quienes venimos criticando el proceso de La Habana lo hacemos sobre la base de que este proceso no va a acercar la paz. No la va a acercar por una razón muy simple, y es, cuando usted hace pactos con tramposos, pues lo estafan. Las FARC son cínicas, son soberbias, no tienen ninguna voluntad de paz. Ellos siguen en su propósito de tratar de dominar el Estado colombiano y doblegar la sociedad colombiana para que acepte las ideas caducas que ellos representan, además de mantener unos negocios multimillonarios. Entonces, la crítica a esto es, uno no puede plantear unas normas blandas que además no se van a cumplir, porque eso es una invitación a la violencia, como ha venido sucediendo en los últimos días con el ELN, que ya ha asesinado 3 policías, dejó otros civiles muertos, otros heridos, puso y dinamitó varias estaciones de policía, explosivos en las vías, paros armados, amenazas sobre los pobladores. Entonces uno puede pensar, ahí hay generaciones de las FARC, como se ha denunciado en muchos municipios, pero también lo que hay es la expresión del deseo de negociar con el gobierno. Él le ha dicho a los grupos terroristas que entre más sanguinarios, más violentos, pues más rápido hay que negociar con ellos. Entonces, eso que hoy está haciendo el ELN, lo harán después los urabeños, la Máquila, las Águilas Negras o cualquier banda criminal emergente, porque aquí lo que están diciendo es que la violencia termina por conseguir impunidad, representación política y termina por dar un montón de privilegios que uno no merece. Y aquí lo que estamos viendo con esta actuación de las FARC es que las FARC no han cambiado, las FARC siguen siendo las mismas FARC, y ese va a ser el posconflicto. Un gobierno que no es capaz de ver dónde están, que no los puede sancionar, porque la amenaza que les dan después de semejante evento es que van a llamar a Cuba y a Noruega. La amenaza que les dan es que no van a seguir paseando por Colombia. Hombre, no hay derecho que se estén burlando así de los colombianos. Senadora Paloma Valencia, senador Antonio Navarro, vamos a hacer una segunda pausa a comerciales y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Hoy analizando ese proselitismo armado, las FARC haciendo política con armas en medio de un proceso de paz. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.